En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso nuestro Dios por muros y antemuro. Abran las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Jehová perpetuamente, porque el Señor, Jehová, está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto y qué gozo es estar con ustedes esta mañana, listos para abrir la Escritura, ser llenos de la palabra, alumbrar nuestros ojos. Sabes que la Escritura es nuestra luz, lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino, y estar agradecidos porque el Señor nos ha revelado verdaderamente quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, y nos ha revelado la verdad, ¿verdad? De todo lo que consiste la vida. Y bueno, estamos en este libro de Apocalipsis también viendo el libro de los desenlaces, pero estamos agradecidos una vez más que esta mañana el Señor nos permite estar juntos. Dios te bendiga a ti donde quiera que estés, en tu casa, en tu coche, donde andes. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos por el privilegio de que juntos crezcamos. Si no estoy solo, me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Estamos una mañana más buscando el rostro de nuestro amado Señor, comenzando la mañana en un fundamento firme que es la roca firme, Jesucristo, su palabra. Así es de que queremos agradecerte donde quiera que nos estés escuchando. Gracias por sintonizarte en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y bueno, queremos agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Nuestra amada familia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones, su compromiso económico para que el Evangelio de Jesucristo llegue hasta donde está llegando este video, este audio, donde quiera que tú estés. A ti que estás orando, a ti que te sintonizas fielmente, muchas gracias. Y bueno, vamos a dar inicio a la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, la iglesia de Tiatira. Así es, estamos en esta iglesia de Tiatira donde también estamos aprendiendo, recordando que cada una de estas iglesias nos habla de una iglesia física que tenía esos problemas en el tiempo de Juan, pero también nos habla de la iglesia a lo largo de su historia y específicamente nos habla de la iglesia hoy, en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde necesitamos darnos cuenta, si el Señor elogia algo, hay que retenerlo si lo tenemos, si no, hay que procurarlo. Si el Señor está amonestando algo, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Protegernos y recibir la amonestación, porque estos mensajes son para su iglesia. No tendría sentido que estuvieran ahí escritos para algo en el pasado. Nada de la palabra de Dios es así. Toda la escritura es inspirada por Dios, es eterna y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que seamos completos, preparados para toda buena obra. Es decir, esto que está escrito aquí es el antemuro, la antesala precisamente de lo que será, de lo que va a escribir Juan acerca del final de la historia humana. Sin embargo, el Señor va a comenzar el juicio por casa y necesita comenzar por nosotros como iglesia, porque Él viene por nosotros y Él quiere encontrar una iglesia fiel. Así es de que estas últimas amonestaciones son para despertar y para no quedarnos dormidos o para no ser de aquellos grupos, ¿verdad? Porque hemos visto varios grupos en cada una de estas iglesias. Gente fiel, pero gente infiel. Gente que está caminando, gente dormida, y necesitamos atender. En este caso llegamos a la iglesia de Tiatira, en este retroceso de la iglesia, ¿verdad? Que comienza con la que deja su primer amor, con la que coquetea con el mundo, y ahorita estamos en este mensaje de Tiatira, iglesia que ha instalado el pecado dentro de la iglesia. Y la causa, ¿te acuerdas cuál es la causa? La presión social, sí, la presión cultural, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo justo en estos días, ¿no? Acomodar la iglesia ya literalmente desde dentro
por la presión cultural, ¿verdad? ¿Qué sucedía en Tiatira? Lo vimos la semana pasada, pero en estos días lo vimos que la iglesia de Tiatira tenía estos gremios, ¿verdad? Estos sindicatos para que pudieras funcionar como sociedad, tener tu comodidad, avanzar. Tenías que pertenecer a alguno de estos sindicatos y tenías que doblar tu cuello a todas sus prácticas, ¿verdad? Quedar bien con los dirigentes, pertenecer a uno de ellos y tener que practicar inmoralidad sexual, idolatría y todo lo que ellos marcan, ¿no? Y entonces vimos que este fue su problema. Sí, así es, un problema de presión social, un problema de tu mejor vida ahora. Quieres tener tu mejor vida ahora y no quieres realmente conformarte, tener el contentamiento de parte de Dios. Es ver y esperar en Él, esperar en su salvación, esperar en lo que Él hará. ¿Por qué? Porque Él honra a los que le honran, ¿no? Él protege a todos aquellos que le confiesan. Entonces tú no quieres eso, tú solamente estás poniendo tu mirada en el aquí y en el ahora y en tu comodidad, ¿no? Así es. Y le dice, fíjate, el elogio: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, ¿verdad? Interesante cuán elogio tan bonito le da a esta iglesia, claro, ¿no? Precioso. Amor, sí. Estas cosas yo creo que las necesitamos cada una de las iglesias, ¿verdad? Es amor, fe, sí, servicio, ¿verdad? Esto conozco, el Señor está informado, paciencia, reconoce, comprende esto. Entonces nos damos cuenta de que esta es una iglesia amorosa, lo que le faltaba a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, ¿verdad? Nos damos cuenta que es una iglesia que es constante, tiene que ver con esta fe. Nos damos cuenta que hay comunión evidente, servicio, se cuidan, perseveran en las pruebas y están creciendo en estas virtudes. Y es algo que requerimos como iglesia, ¿no? Crecer en estas cosas. Sí, son características del fruto del Espíritu. Entonces había personas ahí que sí andaban en el Espíritu, había personas ahí que sí estaban ejerciendo pues el llamado, ¿verdad?, de Dios a amar, a conservar la fe, a servir a sus hermanos y a tener paciencia, ¿verdad? Así es, pero vemos una cuestión, porque este es el elogio del Señor, ¿verdad? Y es algo que hablamos al principio. No es suficiente con estar bien en un área, tenemos que estar bien en todas las áreas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta iglesia manifestaba amor por cada uno de ellos, pero sin embargo dejaba que desear mucho en su doctrina, en su amor por la palabra, en la santidad, en la pureza, en el amor por la verdad. Y por no tener este fundamento, ¿verdad?, pues hacía que estas cosas quedaran débiles. Y es algo importantísimo, ¿no? No hacer trueques con el Señor, no decir, bueno, pues mira, estamos haciendo todo esto, el Señor tiene que estar feliz, contento porque estamos haciendo esta parte, ¿no? Yo estoy haciendo esto, ya no hago aquello, sigo todavía con aquello, le estoy dando puerta abierta a algún pecado oculto, alguna cuestión, pero el Señor tiene que estar contento. Voy a la iglesia, diezmo, tengo una membresía, es más, hasta tengo un cargo, ya soy un diácono, ya soy un usher, ¿no? Como se dice en inglés. Entonces es muy importante, ¿verdad? No es solo un área de nuestras vidas la que Dios demanda en nosotros, sino demanda completa obediencia, porque obediencia a medias es desobediencia, ¿ok? Sí. Y eso es lo que estamos viendo. Me gusta lo que dice Santiago 1:4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, es lo que estamos viendo de esta iglesia, aprendiendo muchísimo de lo cual no debemos hacer. Son maravillosas las cosas que el Señor elogia de ella. Obras, ¿verdad? Sus obras eran amor, fe, servicio, paciencia y creciendo en estas cosas. Pero era importante no dejar de hacer las otras, ¿verdad? Porque nos damos cuenta cómo los ojos láser del Señor, cómo comienza diciéndole, ¿verdad? Con mis ojos de fuego te estoy viendo, ¿verdad? No es una apariencia lo que necesito. No me dejas satisfecho porque haces tu buena obra del día, ¿verdad? O porque estás completamente entregado a esa obra, ¿verdad? Igual de importante es tu vida privada, tu conducta moral, porque ella habla mucho más de lo que verdaderamente adoras y amas que un domingo en la alabanza, que algo que puedas hacer, ¿verdad?, un día a la semana en la iglesia, o incluso cosas externas, ¿no? El Señor está viendo lo que hay en cada una de tus pensamientos, de tus intenciones. Y esta iglesia estaba aparentemente pues una iglesia numérica, una iglesia cálida, una iglesia
que está perseverando, pero como te decía, te metes un poquito más en esta iglesia y te das cuenta que hay cosas muy raras como lo que está por suceder, porque el Señor le dice eso. Y me gusta eso porque el Señor, fíjate, primeramente no está queriendo juzgar, primeramente habla lo que están haciendo correctamente y los que están ahí haciéndolo. Pero imagínate qué duro es estar en una iglesia como esta, ¿verdad? Queriendo hacer esto mientras estás viendo una buena porción o una buena área de la iglesia cayendo en fornicación, cayendo en idolatría, porque eso es lo que sucede, ¿verdad? Dice el siguiente versículo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿verdad? El Señor no va a tolerar el pecado obstinado y no confesado, ¿verdad? Y esa es la amonestación. Y la palabra pocas, cuando checas ahí, no está en el original, ¿verdad? O sea que dice, realmente lo que está diciendo es, estoy contra ti, ¿verdad? No estoy agradado de ti, y lo que hay ahí, por lo cual no estoy agradado de ti, no es algo liviano. Y yo creo que no es algo que tú y yo necesitamos oír del Señor, no. Dice una parte en la palabra, quien que se haya alejado del Señor le ha ido bien. No podemos darnos el lujo de saber que el Señor esté contra nosotros. Ahora veamos cuál es el pecado de esta iglesia. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué grueso, fíjate. Por un lado, estamos viendo amor, fe, servicio, paciencia, creciendo en estas cosas, pero por otro lado está tolerando a una falsa profetisa a que esté enseñando desde el púlpito, enseñando a fornicar a sus siervos, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Checa, esa palabra es interesante, es a mis siervos, ¿verdad? Eso significa que a creyentes genuinos estaba haciendo caer en este tipo de pecados, ¿no? Entonces es algo que es muy fuerte. ¿Por qué? Porque le está hablando también al líder de esta iglesia, ¿no? Tú estás haciendo esto, ¿no? Y nosotros también indirectamente nos dice a nosotros qué estamos permitiendo en nuestro corazón. Es importante. ¿Esta mujer quién era? Probablemente no se llamaba Jezabel, ¿verdad? Es más bien lo que representa el nombre de Jezabel. Y es algo importantísimo el darnos cuenta cómo pecados tan fuertes pueden estar dentro de la iglesia y están sucediendo, lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Pero en primer lugar yo creo que estaban rompiendo el mandato, ¿verdad? Estaban violando la enseñanza bíblica y clara de que la palabra de Dios enseña con claridad. Las mujeres no deben ser maestras o predicadoras en la iglesia, ¿no? O estar tomando liderazgo, dominio sobre el hombre. Lo que vemos en la Biblia con claridad es que pueden enseñar a otras mujeres y a los niños. Eso es lo que la Biblia enseña. Cualquier cosa que la palabra de Dios enseñe con claridad y la comenzamos a torcer, ya no es un buen camino, porque primero se comienza torciendo eso, y ahora al punto de llevar a pastores y pastoras que practican homosexualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? O todo este progresismo que ya estamos viendo en la iglesia comienza por este lado, ¿verdad? Y yo creo que esto de las mujeres enseñando desde un púlpito, tomando el liderazgo desde una iglesia, viene directamente del feminismo y que también se ha metido en la iglesia, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Primera de Timoteo 2:12 dice: yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sí, aquí hay muchos pues enseñanzas o principios dentro de este texto. Y mucha gente dice, eso era cultural, era para aquellos tiempos. Ahora eso ya no cabe aquí, machismo, feminismo. Bueno, todas esas cosas son torcideces, ¿verdad? Por decir esa palabra, pero son cosas torcidas de lo que Dios hizo. Ni machismo ni feminismo son cosas que Dios creó. Dios ha creado, lo hizo manifestando su gracia. Ya lo vimos, por ejemplo, hemos tenido algunos cursos de matrimonios, ¿verdad? Y donde nos hemos dado cuenta que es una cuestión de diseño, o sea, simple y sencillamente en la Trinidad, ¿verdad? Es un concepto divino, la sujeción y la autoridad. ¿A dónde voy con esto? ¿Por qué? Porque siempre está Dios Padre, Dios Hijo sujeto al Padre, ¿verdad? Haciendo y buscando la voluntad del Padre, el Espíritu sujeto al Hijo, sujeto al Padre. Y es importantísimo esto porque esto lo refleja el matrimonio. En la palabra de Dios nos dice que Dios es la cabeza de Jesucristo, Jesucristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Luego nos dice un poquito
más adelante nos enseña la Biblia también ahí en Primera de Corintios, que la mujer es la gloria del varón, precisamente porque desde el principio así lo creó el Señor para manifestar su gloria, ¿no? Así como el hombre es la gloria de Jesucristo. ¿Me explico? Jesucristo busca la gloria del Padre. Entonces esta es una progresión, no es una progresión, es un diseño divino, ¿verdad? Y entonces cuando se cambian los papeles, ¿verdad? No es el hombre la gloria de la mujer, sino la mujer la gloria del hombre. Y esta no es una cuestión machista, lo repito, no es una cuestión de capacidades. Es una blasfemia decir que Jesucristo es menor en capacidad que Dios. Son iguales en sustancia, en poder, pero en lugar donde están puestos, ¿verdad? Son diferentes, son tres personas distintas. Y nosotros también, claro, el engaño, una vez más, el engaño del machismo, el engaño del feminismo te hace pensar, ¿por qué? Bueno, eso es rebeldía. Entonces, imagínate, es algo importantísimo que la iglesia nos enseña que tanto en el matrimonio el hombre debe tomar liderazgo, porque así lo diseñó el Señor. El Señor da dirección a través del hombre, y de la misma manera en la iglesia el hombre necesita tomar liderazgo, porque también tanto en la iglesia como en el matrimonio estamos reflejando, cuánto más en la iglesia estamos reflejando lo que es la Trinidad, lo que es Dios mismo, ¿verdad? El hombre es la gloria de Jesucristo, ¿no? La cabeza de la iglesia. Y así como en el matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio sin cabeza no tiene dirección. De la misma manera la iglesia, ¿verdad? Entonces es algo que debemos de ver, ¿verdad? La iglesia tiene que buscar esto, porque cuando tiene una pastora como líder de toda la iglesia, ¿verdad? No hay una dirección correcta. Sí, así es. No hay una dirección correcta, porque ¿dónde está el liderazgo varonil, ¿no? Así es. Como yo te decía, siempre me hago esas preguntas. Si está la mujer tomando este cargo espiritual que le corresponde al hombre, que debería estar haciendo por responsabilidad, ¿verdad? Y lo está haciendo una mujer, ¿dónde está el esposo? La segunda es, ¿cuál sería la condición de ese matrimonio? Yo me pregunto, ¿verdad? Acercarse dentro de ese matrimonio donde una mujer está tomando el liderazgo espiritual, no solamente de la iglesia, o probablemente también de su casa. ¿Cuál será la condición de los hombres dentro de esa misma iglesia? Dentro de todos los hombres, la familia, porque ¿qué se está reflejando desde el púlpito? ¿Dónde está el liderazgo de esos hombres, verdad? Ayer escuchaba eso, que cuando hay juicio de parte de Dios, no hay liderazgo masculino, ¿no? Por lo regular, ¿qué es lo que sucede? En una iglesia así, los hombres no existen. Son las mujeres las que dirigen. Otra pregunta que me hago es, ¿cuál es la condición de los matrimonios en esas iglesias? ¿Verdad? Lo que te decía, la falta de liderazgo masculino, o sea, hay algo torcido. ¿Por qué? Porque no es el diseño de Dios, porque no es lo que manda la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, eso justamente es lo que vemos en la vida de esta iglesia, con esta mujer, esta mujer Jezabel, precisamente es lo que vemos cuando tú vas en el Antiguo Testamento, por ahí por Primera de Reyes 16, y un poquito más atrás, estás viendo la historia de Acab y de esta mujer. Este hombre Acab, un hombre que no tomaba liderazgo, un hombre pusilánime, un hombre que dejaba que esta mujer lo sedujera, y el mal estaba por todo Israel, unas consecuencias terribles. Terribles consecuencias. Esta mujer persiguió profetas, mató personas, o sea, fue increíble lo que hizo. Hubo una gran hambre terrible en todo Samaria, precisamente por esta cuestión, porque este hombre no tomó liderazgo y porque no había dirección. Debemos de entender eso. Dios va a traer dirección a nuestras vidas de acuerdo a su diseño, y no podemos desobedecer, porque Él es la autoridad, y debemos de quitar todo este tipo de influencias mundanas, ¿verdad?, que afecten a la iglesia, y necesitamos regresar a la autoridad bíblica si en verdad queremos ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Vamos a ir a un corte comercial, no te vayas, regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos analizando este pecado de Tiatira, ¿verdad? Lo que está haciendo y lo que sucede cuando comenzamos a querer redefinir la Escritura y no obedecer sencillamente lo que el Señor nos manda, y nos dejamos presionar por la cultura, y entonces cerramos la Biblia o la volvemos a reinterpretar, ¿verdad? Y esta cuestión de Jezabel lo estamos viendo desde hace ya bastante tiempo, pero ya ha dado su fruto y ha dado sus hiedras amargas, ¿verdad? Al ver la condición de la iglesia en nuestros días. Vamos a estarlo viendo más en la iglesia de Sardis, y
y peor en la iglesia de la Odisea. Pero es importantísimo esto. ¿Quién era esta mujer? Bueno, vamos a reflejarla, a verla rápidamente, ¿verdad? En primer lugar dice ahí en Primera de Reyes 16:30. Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria, e hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Dios, del Dios de Israel. Así es. Bueno, estos cultos a Baal y a Acera habría que estudiarlos, pero era una cuestión terrible. Por esos cultos precisamente el Señor decidió destruir esos pueblos. Sí. Y eran costumbres paganas espantosas, ¿verdad? Y todas tenían que ver con fornicación, ¿verdad? La idolatría siempre destruye, todas tenían que ver con una inmoralidad sexual terrible, una falta de piedad, ¿verdad? Era algo horrible, ¿no? De por sí lo que había sucedido es que Jeroboam, después de que el reino fue dividido, el reino de Israel entre Israel y Judá, ¿verdad? Este hombre hizo un movimiento político en el cual hizo 2 becerros de oro, porque dijo, no, ya no quiero que vayan a adorar a Judá, porque si no se me van a ir. Cuando Dios le había dicho que no lo hiciera, que confiara en él hace 2 becerros, crea otra religión. Con eso hizo un gran pecado, ¿verdad? Porque llevó a Israel a la idolatría. De esa manera, esto de los becerros pues nos habla desde el becerro de oro, claro, saliendo de Egipto, ¿verdad? Fue un gran pecado. Pero no conforme con eso, al este hombre unirse a esta mujer de Sidón o Sidonia, ¿verdad? Esta mujer Sidonia lo que hace es que introduce este culto horrible, idolátrico, inmoral, y terminó corrompiendo por completo a todo Israel, ¿no? Hubiera matado a todos los profetas de Judá, de Israel, de Jehová, perdón, ahí en Israel, si no es que su mayordomo, que era piedoso, salva a 100 de ellos, ¿verdad? Trata de matar a Elías, ¿verdad? Hay cosas increíbles en ese texto, te invito a que lo leas, ¿verdad? Pero precisamente son las consecuencias de la desobediencia, de la falta de liderazgo y de permitir una influencia malvada. Algo que me gusta mucho es esta escena de Acab cuando quiere comprarle la viña a Nabot, sí, que es casi el clímax de esto, ¿no? Le dice a Nabot, véndeme tu viña porque está cerca de mí, así no tengo que ir tan lejos. Y era prohibido esto, si el Señor te había dado por heredar algo, no lo podías vender. Dice, no te lo puedo vender, y se va a su casa así, haciendo un berrinche, casi, ¿verdad? Lo ves cómo se tira en la cama y ahí deprimido. Llega Jezabel y le dice, ¿qué tienes? ¿Verdad? Y le empieza a hablar así y le dice, a ver, dame. Como casi, trae acá, dame tu anillo, dame eso, hace un mandato. Ahorita lo arreglo. Ahorita lo arreglo. Y ella misma hace que apedreen a este hombre, acusándolo de blasfemia contra Dios, utilizando las leyes, o sea, torciéndolo. Ya nada más llega y casi le tira las llaves de la casa o de la viña. Ahí está tu viña, tú eres el rey, deja de llorar, ¿no? Y entonces este hombre, podemos ver la maldad de esta mujer. La misma Biblia le llama como una bruja, ¿no? En Primera de Reyes, fíjate lo que dice ahí. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos, tal como había hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado a la tierra del paso de los israelitas. Así es, precisamente la causa por la cual ellos iban a ser juzgados es la causa por la que él abrazó todas estas cosas. Pero dice, bajo la influencia de su esposa Jezabel. Qué fuerte, ¿no? Fíjate, dice que nos habla de la muerte de esta mujer, que el Señor la profetizó precisamente por todo el mal que hizo. ¿Por qué? Porque todavía como abuelitos de la siguiente generación seguía influenciando y seguía haciendo cosas malvadas, ¿no? Dice ahí en Segunda de Reyes, puedes ayudarme, dice. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como un estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Así es, el Señor unge por rey a Jehú,
y Jehú es el que va y destruye toda la dinastía de esta mujer, sí. ¿Verdad? Y finalmente sucede toda la dinastía de Acab, pero ya era demasiado tarde porque también después Josafat toma esta dinastía y la lleva a Judá. O sea, es algo terrible, ¿verdad? El permitirle el pecado a nuestras vidas, el no tomar en cuenta al Señor. Pero el Señor está tomando este referente para esta falsa profetisa. Una mujer con estas características, influenciando, oficialmente enseñando en la iglesia, oficialmente con un nombre de profetisa dentro de la iglesia, ¿verdad? Con una plataforma donde ella podía hablar, ¿verdad? E invitando a la gente. De alguna manera, ¿qué estaba enseñando? No se sabe exactamente, pero lo que estaba haciendo era dando una falsa doctrina, estaba quizá racionalizando el pecado, quizá hablando a lo mejor de algún dualismo o gnosticismo, ¿no? Diciendo no importa lo que hagan en la carne, si practican o fornican, ¿verdad? Si practican idolatría, lo que importa es que alaben al Señor con su espíritu, ¿verdad? O tal vez les enseñaba esta falsa enseñanza. La gracia es suficiente, hombre, no importa si pecas, de todas maneras Dios te perdona, ¿no? Y dice que experimentaron las profundidades de Satanás, o sea que tal vez les enseñaba, bueno, vamos allá porque si no, ¿quién les va a enseñar? Vamos a meternos en eso y así vamos a poder comprender mejor a todos ellos. No estaba yo escuchando hace poco, creo que le cambié por accidente y estaba escuchando yo la entrevista de una persona que era una actriz. Dice, y no sé si era cristiana o no, pero dice que ella nunca había tomado, nunca había hecho ninguna de esas cosas. Y dijo, pues comencé a tomar, comencé a fumar, comencé a hacer todas esas cosas para experimentar mi papel, ¿no? Entonces, a lo mejor es una cuestión de ese tipo, ¿verdad? Que les estaba diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer eso, así vamos a comprender mejor a los inconversos. Además, ¿quién les va a decir, verdad? Además, o tal vez le decían, ustedes cuiden a sus familias, ¿verdad? No les digan nada a los gremios, ustedes vayan, participen en borracheras, prostitución, porque el Señor aquí nos puso, así es de que adelante. Entonces, nunca hay más cosa torcida como cuando la iglesia pierde su luz, pierde su capacidad de salar, y desde dentro de la iglesia, ¿verdad? Como estos profetas también del Antiguo Testamento, que es lo que hacían, ¿verdad? Con lodo aguado querían reparar a las personas y en lugar de amonestar a los malvados, amonestan a los que están haciendo lo correcto, ¿no? Y el Señor cómo aborrece esas cosas. Sí, lo vemos por todos los reyes, por todos los profetas, como siempre los profetas que tienen la verdad son amonestados por toda esta clase de gente que a como de lugar quiere entregarse a sus pasiones, a sus deseos y a su carnalidad, ¿no? Así es, pensando que nunca va a pasar nada, que nunca va a llegar el juicio, ¿verdad? Por eso cada vez que estudies el Antiguo Testamento, checa la necedad de Israel. Tarde o temprano llegó la necesidad de Judá, de estar en su pecado, y el Señor, una y otra vez, el corazón del Señor, su misericordia. Pero lo que sí vemos es que en este lugar había una falsa doctrina engañosa que estaba seduciendo a los miembros de esta iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, lo cual implica una comunión profunda con todas estas maldades, ¿no? Entonces es muy importante, y también te puedes preguntar dónde estaba el liderazgo masculino, ¿verdad? Que esta mujer había tomado cargo de esta cuestión. Por un lado, fíjate, aparentemente por fuera conozco tus obras, ¿verdad? Que dice amor, fe, servicio, paciencia, y que estás aparentemente, pero por dentro tienes a esta mujer haciendo estas cosas. Entonces, checa eso cuando vayas a una iglesia. No es suficiente nada más, ay, qué bonito se ve, ay, qué bonitas canciones, ay, cuántos milagros, ay, cuánta situación. Observa bien lo que está pasando dentro, claro, ¿verdad? Lo que está sucediendo, porque el Señor no va a dar por inocente al culpable, ¿no? Dice la palabra que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. Y después dice, más te valdría cortarte el pie, la mano y entrar así, es decir, cortar con esas cosas por completo, que hacer tropezar a uno de estos pequeños, ¿verdad? Porque el Señor ama a su iglesia y va a haber un gran castigo para que eso es una gran responsabilidad para los maestros. Por eso dice Santiago, no se hagan maestros muchos los unos de los otros, porque recibirán mayor condenación. Sí. Tenemos mayor responsabilidad. Sí, así es, tenemos que checar muy bien quién tiene liderazgo en la iglesia, quiénes son los que están más a cargo, ¿verdad?, de todas estas cosas, los hombres o las mujeres. Así es. Ahora vamos a ver cómo el Señor, todavía lleno de misericordia, le da tiempo para arrepentirse. Pero vamos a un corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en
último segmento hablando de esta mujer. Me gusta mucho cómo el Señor le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Hoy es el día del Señor, hoy hay tiempo de arrepentimiento. Si el Señor no nos ha llamado a cuentas todavía, si el Señor no ha venido por su iglesia, si todavía estamos en esta tierra, hay oportunidad, ¿verdad? No debemos de seguir orar, no debemos de parar de orar, perdón. Tenemos que seguir orando. Pero me gusta mucho que el Señor nos da tiempo para esto. Arrepentimiento es este cambio de mente que genera un cambio de actitud, arrepentirnos de nuestra manera de pensar. Otra vez te lo digo, la autoridad máxima es Dios, es Jesucristo, es su palabra. Y es tiempo, no estamos en un tiempo de seguir todavía, pues como que acariciando las cosas, en que bueno, no puede ser tan así, tan así. No, necesitamos la palabra de Dios y no estamos yéndonos a un extremo legalista, sencillamente estamos tratando de ver lo que la Biblia nos dice y nos enseña, porque es la única manera de estar saludables como iglesia, es la única manera de estar seguros que estamos agradando a nuestro Señor, porque Él nos ha llamado, porque Él verdaderamente es el juez de toda la tierra y delante de Él toda persona callará y tendrá que recibir, ¿verdad? Según lo que haya hecho, dice la palabra. Pero nos dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Y es lo que había pasado con esta iglesia o con esta mujer. En este caso dice que no quiere arrepentirse de su fornicación. Un Dios paciente, misericordioso, pero sin embargo una persona dura de corazón, entregada a sus pecados. Qué interesante y qué importante es esto, ¿no? El Señor dando oportunidad. Dice Ezequiel 33:11, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Este es el corazón del Señor. Pero la paciencia tiene un límite. Y en especial cuando hay un corazón tan duro que ya no hay vuelto atrás, ¿no? Jehová, fíjate, dice en Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, ¿no? Y en los siguientes versículos vamos a ver a 4 grupos que vamos a estar viendo el día de mañana, primeramente Dios, y tratar de concluir esta carta. Pero yo te invito en este día, no sé en qué situación te encuentre el Señor, acuérdate, el Señor nos va a juzgar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él ha dicho. Él es paciente y misericordioso, Él es bueno, por eso quizá hoy estés escuchando su voz en este momento. No sé a qué cosas le estés dando entrada en tu vida, solo tú sabes, ¿verdad? Tus prácticas privadas, solo tú sabes lo que estás viviendo en tu hogar, ¿verdad? No solamente tus actos públicos, sino privados. Y debes saber que los ojos de fuego del Señor están mirando, ¿verdad? Sus pies de bronce bruñido, ¿verdad? Listos para pisotear toda maldad, toda impureza. Y me encantan estos textos que son para ti, para mí. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Lo hemos estado viendo, ¿verdad? Hablamos de esto el primer día, hablamos del temor del Señor y este equilibrio perfecto. Sí, hoy el Señor nos está dando tiempo para arrepentirnos si hay algo de lo que hay que arrepentirnos, ¿verdad? Pero saber que es grande en misericordia, perdona iniquidad, perdona rebelión, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Quién es el culpable? Aquel que no se arrepiente, aquel que decide darse la razón a sí mismo, aquel que decide darle la espalda a Dios, que decide tener en menos lo que está escuchando de la Biblia, ¿no? Me gusta mucho escuchar esto que es para ti, para mí. Vivo yo, dice Jehová, no quiero la muerte del impío, sino que él se vuelva el impío de su camino y que viva. ¡Qué hermoso texto! Mira, eso es lo que quiere el Señor para ti. Cuando tú te vuelves de tu camino, de tu maldad, no significa que te conviertes en la persona más aburrida y te tienes que poner un hábito y quedarte en una cueva encerrado porque toda tu vida te la arrancaron. Esa es una mentira satánica. El que peca es esclavo de su pecado. Y ahorita no vivimos en estos tiempos de esclavitud como muchos dicen, ¿no? En aquellos tiempos era una esclavitud terrible, ¿verdad? No tener nada, ¿verdad? No tener una vida propia, no tener una identidad, ¿verdad? El pecado es dura esclavitud que solamente destruye. Si eres honesto, pon atención y checa un mal hábito, una adicción, ¿verdad? El amarte a ti mismo, ¿hacia dónde te lleva? Destruye matrimonios, destruye tu propia vida, destruye
toda tu capacidad de estar de vivir como sociedad, y finalmente es como una implosión. Mira la sociedad de nuestros días que le ha dado la espalda a Dios, presumiéndose virtuosa, presumiéndose sabia, se ha vuelto necia, ¿verdad? Y me encanta lo que dice el Señor: no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. O sea que el pecado por sí solo te destruye, pero no solamente te destruye, sino que también trae el juicio de Dios y trae destrucción eterna, porque la paga del pecado es muerte, trae un camino hacia el infierno y a la condenación eterna. Y eso no es lo que Dios quiere, porque la muerte no solamente es morir aquí, sino la Biblia habla de un infierno literal. Así es de que no quieres ir allá. Jesucristo, Dios, no creó el infierno para nosotros, lo creó para los demonios, para Satanás, para los ángeles caídos. Sin embargo, el llamado es ese, que te vuelvas de tu camino. Ese es el primer camino, como el hijo pródigo que está adentro comiendo, se da cuenta que está comiendo comida de cerdo, que está lleno de suciedad de cerdo, y dice: ¿qué hago aquí? Cuando en la casa de mi padre aún los mismos jornaleros tienen que comer y viven felices. Me voy a levantar, voy a ir a la casa de mi padre, me levantaré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, por favor hazme como uno de tus jornaleros. Y él regresa, el Señor lo está esperando y no lo deja terminar, simplemente lo lava, lo limpia, lo recoge, y el Señor está ansioso por recibirle, y así el Señor está ansioso por recibirnos a nosotros. Y ese es un llamado para ti y para mí. Si hoy estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón, recíbele. Permite que el Señor limpie y te lave, pero te es necesario arrepentirte, te es necesario dejar atrás esas cosas, soltar tu pecado, soltar lo que amas, reconocer que Jesús fue a morir por ti a la cruz del Calvario, reconocer que Él resucitó al tercer día, que venció a la muerte, que nos dio un camino para el perdón y la reconciliación, y que Él ahora está sentado a la derecha del Padre. Y dice la Biblia que si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hazle el Señor de tu vida, es decir, quítate del trono, ¿verdad? Bájate de ahí, véncete a ti mismo, deja que el Espíritu Santo te venza y deja que Él comience a reinar en tu vida. Voy a orar por ti. Señor, te pido por cada persona que está escuchando, y si hay alguien aquí, Señor, que tenga este corazón, Señor, de arrepentimiento, Señor, que quiera volverse de sus caminos, tráele vida nueva. Señor, vida eterna, y que te pueda ver vivo y resucitado, Señor, y que deje atrás su pecado y su maldad, y tú transfórmale, muéstrale lo que es la verdadera libertad y lo que significa ser un esclavo por amor tuyo, Señor, no un esclavo dura servidumbre del pecado. Y dile: Señor, te recibo como mi Señor, quiero ser tuyo, Señor, me arrepiento, Señor, te entrego mi vida y hazme una nueva criatura, en el nombre de Jesús. Y si tú hiciste esta oración, 3 cosas importantes es que leas tu Biblia, que te mantengas orando, hablando con Dios, y que busques una iglesia. Que tú, por favor, busques una iglesia en donde congregarte, una iglesia que predique la palabra de Dios. Y bueno, tuvimos un error porque hoy es miércoles, hoy no es jueves. Entonces, hoy es miércoles. La reunión de oración es el jueves 11 de marzo. Yo pensé, fíjate, ya la semana se me hizo cortísima, entonces hoy es miércoles, tienes razón, sí. no es hoy, es no, mañana. Yuli nos dijo, ahorita, oigan, es bueno, te esperamos mañana jueves, sí, haciendo esta... en la reunión de oración, jueves 11, 7:30, jueves 11, 7:30. Y bueno, queremos agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 Getwell Road. Si de seguro se trata, acércate a ellos tienen una cotización adecuada a tus necesidades. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Si tú quieres sorprender a alguien con un mensaje de amor, búscala. Ella tiene su página en Facebook, ahí están todos sus servicios. Y a la amada familia en la fe, Calvary y Compañerismo Cristiano, muchas gracias por estar escuchando, por estar en sus oraciones y sus aportaciones. Así es, y bueno, te invitamos, si tú hiciste esta decisión, porque recuerda, no es una oración la que salva, no es una frase, sino es una decisión de en verdad entregarte al Señor. Comunícate con nosotros si puedes, ¿verdad? Manda un mensaje, acércate a una iglesia para explicarte todavía más a fondo lo que significa el Evangelio. Y nosotros estamos muy agradecidos de cada mañana estar abriendo la Escritura. Esa es nuestra parte, es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, y te agradecemos a ti también por tu fidelidad, por estar con nosotros y por estar atento y escuchar, y que tengamos este corazón dispuesto a aprender del Señor, saber que Él tiene palabras de vida eterna,
solamente Él. Te dejamos en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.